Primeramente los saludo con la paz del Señor. Ahí en Proverbios 3:12 vamos a leer de una manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Como decía hace unos momentos atrás, el tema hoy es: nos disciplina porque nos ama. El escritor británico C.S. Lewis, en cierta ocasión, él dijo lo siguiente acerca de los cristianos. Él señaló que muchos de nosotros tenemos una perspectiva superficial del castigo amoroso de Dios. Y él dijo, a veces los cristianos queremos no un Padre celestial, sino un abuelo celestial. ¿Por qué? Porque es bien conocido que los abuelos engríen, miman a sus nietos, mas sobre los padres es quien recae la tarea de la disciplina. Por eso, sépalo bien, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y como dice el versículo que acabamos de leer, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Otro creyente llamado Charles Ryrie, él escribió así: el amor consiste de afecto y corrección. A los bebés se les abraza y se les da corrección. Ambas son expresiones reales de amor paternal. Mire, a los bebés, no dijo a los niños, a los bebés, porque la Biblia dice instruye al niño, pero está hablando desde el más pequeño, desde el recién nacido. Cuando llegó el profeta Jonás con el mensaje a Nínive, el rey de Nínive, él proclamó un ayuno y él dijo, aún los de pecho. Mire, entonces mire, tanto a un bebé se lo abraza, pero también a un bebé se lo corrige, y ambas son expresiones de amor paternal. Es más, los padres realizan ambas acciones con la creencia de que están haciendo lo mejor que en ese momento necesita el niño. El amor busca el bien. Mire, el verdadero amor busca el bien, porque el verdadero amor está buscando el bien del ser amado. El verdadero amor, el amor incondicional, el amor ágape, es un amor que busca el bien del objeto a que ama. Y Dios nos ama como un padre. El amor busca el bien para el objeto amado. ¿Qué es el bien? En el caso de Dios es la perfección de la santidad y todo lo que ese concepto implica. Por eso es que hoy vamos a mirar la disciplina, vamos a considerar la disciplina del Señor, comprendiendo que la causa, la razón, todo lo que hace Dios es motivado porque nos ama, y nos ama como a hijos. Pero primeramente quiero que examinemos algunas cosas acerca de la disciplina. Quisiera que veamos las razones por las que Dios nos disciplina. La palabra de Dios nos muestra las razones por las que Dios disciplina. Por ejemplo, mire lo que dice en el Salmo, hermana Magali, Salmo 89, 30 al verso 32. Ahí usted va a encontrar la primera razón, o por una de las razones por las que Dios nos disciplina. Salmo número 89, del 30 al 32. Mientras tanto, yo le voy a pedir al pastor Víctor que nos busque 2 Corintios, capítulo 12. Si dejaren sus hijos mi ley, si no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Miren, ahí usted va a encontrar la primera causa, la primera razón por la que Dios nos disciplina. En primer lugar, Dios nos disciplina como castigo. Sí, porque la necesidad de castigo es una verdad difícil
pero necesaria. Nadie desea ser castigado, pero muchas veces es necesario el castigo. Y por medio del ejercicio de la disciplina va a traer consigo una lección. El día lunes, en el día del ayuno, el pastor Héctor hablaba acerca del pecado de David. Y yo le voy a leer un pasaje que el pastor Héctor nos trajo a reflexión, que está en 2 de Samuel capítulo 12. Dice los versos 9 y 10. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mire, ¿qué vemos allí? Cuando el profeta Natán, motivado por Dios, lo confronta a David. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Tuviste en poco la palabra? Lo confrontó con su pecado. Ahora, Dios perdonó el pecado de David. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Murió el niño. No solamente eso, sino que David había usado la espada para destruir el hogar de Urías Eteo. ¿Y qué pasó? Ahora la espada causaría grandes problemas en su propia casa. Dios muchas veces se abstiene por su gran misericordia de ejercer el castigo contra su hijo. Pero en otras ocasiones, incluso si el creyente se arrepiente, Dios lo perdona. La disciplina del castigo viene porque viene. Ahora, ¿cómo Dios la emplea? Él la emplea siempre con gentileza. Porque quiero que usted y yo entienda, la disciplina va a causar dolor, pero ese dolor tiene el propósito de ayudar. Y la disciplina de Dios nunca implica la ira. Dios a sus hijos no los castiga con ira. ¿Para quién es la ira de Dios? Pastor Héctor, ¿para quién es la ira de Dios? Exacto, para el impío, para el no creyente. Ahora hemos visto, en primer lugar, una de las razones de la disciplina es como castigo. ¿Qué dice allí en 12:7 de 2 de Corintios? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me maldezca sobremanera. Mire, ahí usted también ve la disciplina de Dios. Pero ¿para qué era la disciplina? Para protegerlo. Para que él no caiga en un error. Mire, el apóstol Pablo, él indica que no sufre porque haya cometido un pecado. Él no había cometido el pecado de la soberbia, sino que en vez de ello, el sufrimiento era para alejarlo de ese pecado, para que no se enalteciera sobremanera. Porque usted, si conociera o si hoy estuviera el apóstol Pablo entre nosotros, tal vez fuera el más grande de los predicadores. Él fue el primer gran misionero. No sabemos el trayecto de los demás apóstoles. Todos ellos hicieron un trabajo misionero. Pero el trabajo misionero de Pablo fue que él salió de la ley o de Israel hacia los gentiles. Él llevó el evangelio hacia Europa. Mire, Pablo tuvo el privilegio de predicarle aún a reyes. Recuérdese lo que le dice al rey Agripa. Y Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, mire, Pablo tenía un gran ministerio. Hoy en los tiempos nuestros se han levantado grandes hombres de Dios, que Dios lo ha utilizado no solamente en su país, sino fuera de su país y a veces en otros continentes. Pero Pablo dice
que esto era una muestra de la disciplina protectora. El propósito era impedir un problema que destruyera el alma. Nosotros no sabemos qué tan doloroso fue el aguijón de la carne. Podemos entender, hasta algunos entienden cuál fue, pero no podemos decir a ciencia cierta, ese fue el aguijón. No era tanto dolor, sino que dice que la apariencia del Eso apóstol daba, ya, ese es uno de los pensamientos que tienen muchos teólogos. Ahora, no podemos decir a ciencia cierta era esto, pero lo que le quiero decir es que Pablo sufrió. Pablo sufrió en gran medida porque, ¿qué dice? Que por tres veces él le pidió a Dios que le retirara aquel aguijón. Mire, y esto tiene mucho que ver con lo que cuando tuvo el encuentro con el Señor, recuérdense lo que el Señor le dijo: dura cosa de dar coces contra el aguijón. Ese aguijón, esa disciplina había sido puesta por Dios. Pero en 3 ocasiones que Pablo le pidió 3 veces, el Señor negó su petición. Por eso entienda, no siempre que nosotros le pidamos algo a Dios, Dios nos va a dar un sí como respuesta. Por más que usted sea el mejor de los creyentes. Por más que usted sea un hombre consagrado, muchas veces Dios le va a dar un no. Pero ¿por qué le da un no? Porque lo ama. En vez de ello, ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué es lo que Dios le dio a Pablo? Dios dio a Pablo la gracia para tolerar el dolor. La disciplina preventiva de Dios aumentó ampliamente la eficacia de Pablo. Mire lo que dice del verso 8 al verso 10, Pastor Héctor. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, su debilidad lo había hecho más fuerte, lo obligó a depender de la fortaleza de Dios en lugar de su propia fortaleza. A veces Dios nos disciplina para alejarnos de los problemas. Y ahora quiero que vayamos todos a Hebreos 12, porque ahí mayormente nos vamos a centrar, y este pasaje yo ya lo consideré el otro año. Pero ya vamos a ver algunas cosas más, porque aquí usted va a ver el pasaje clásico de la disciplina del Señor en Hebreos 12. Yo voy a leer el verso 10, aunque vamos a meditar algunos versículos desde el 5 al 11. Pero mire lo que dice el verso 10 del capítulo 12 de Hebreos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero está hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí usted ve la tercera razón, la tercera causa, posibilidad por la que usted puede recibir. Quiero que entienda, todo cristiano va a recibir de una u otra manera la disciplina del Señor. Y esta es para santificarnos, para purificarnos, para que usted y yo podamos crecer. Como le decía, este es el pasaje especial, es esencial del Nuevo Testamento para que usted y yo podamos entender el amor correctivo, el amor en la disciplina del Señor. Y ahí usted va a ver que la palabra disciplina es la palabra clave. Usted la va a encontrar como mínimo 9 veces en diversas formas en esos versículos del 5 al 11. La palabra que en griego es disciplina es una palabra que se escribe así, padeia. Ahora, mire, esta palabra padeia tiene una raíz en el griego que es pais. Y esta palabra pais significa niño al que se le instruye.
Entonces, ¿la disciplina para quién es? Al principio es para el niño que se lo instruye. Por eso es que dice Proverbio, instruye al niño. Muchos quieren disciplinar al joven, al viejo. No. Ahora la Biblia, ¿qué nos dice a nosotros? Desead como niños recién nacidos. Y siempre tenemos que ser niños. Aunque usted sea un cristiano maduro, siempre tiene que ser como un niño dócil. Porque la disciplina es para el creyente que recién empieza, para el creyente que ya tiene años en la fe, para el creyente que es maduro, para el creyente que es un siervo en la obra. La disciplina es para los hijos. Mire. Entonces, ¿qué es lo que denota el entrenamiento, la corrección, la educación del niño? La meta de la disciplina de Dios es que usted y yo crezcamos. En el niño, la disciplina de un padre a su hijo es para convertir a ese niño en un adulto maduro. En nosotros es para que, como usted y yo nacemos con una naturaleza pecaminosa, que también podríamos decirle la carne. Pablo lo dice en Romanos, mire lo que dice en Romanos capítulo 7, que usted lo conoce estos versículos, Romanos 7, el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. ¿Qué dice el verso 25? Verso 20. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mire, un día la contaminación de la carne en el creyente verdadero se erradicará por completo. Mientras tanto, ¿Dios qué va a hacer? Frecuentemente va a utilizar el sufrimiento, va a utilizar la aflicción, va a utilizar su disciplina como una herramienta para santificarnos. Estas pruebas van a funcionar como aquel fuego que purifica el oro, para quemar toda impureza que va a frenar o que puede frenar nuestro progreso, nuestro crecimiento hacia la santidad. Entonces, hemos visto 3 razones, yo creo que son tal vez las más clásicas. Puede haber otra razón, no sé, pero eso es lo que yo he encontrado. Una como castigo, otra para alejarnos, para prevenirnos, y otra es para santificarnos. Ahora, mirando un poco más y manteniéndonos ahí en Hebreos 12, mire lo que dice el verso 5. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Mire, entonces ahí usted ve un consejo que da el escritor. Mire, ahí usted quiero que veamos nuestra reacción hacia la disciplina. Mire, nuestra reacción hacia la disciplina. ¿Cómo puede ser la reacción hacia la disciplina de Dios? El escritor de Hebreos conocía que los lectores originales, que eran en su mayormente hebreos, conocían lo que ya leímos allá en Proverbios. Voy a volver a leer, usted manténgase allí, porque voy a leer desde el verso 11, allí en Proverbios 3. Dice Proverbios 3, 11 al 12. Dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Mire, él podía entender, a los que le estoy escribiendo son gente que ha escuchado varias veces el Antiguo Testamento y tienen que haber escuchado este pasaje típico, que no menosprecies. Pero en aquellos tiempos eran épocas difíciles, habían gran dificultad para la iglesia, estaban sufriendo persecución y a veces en esa persecución los creyentes se estaban desanimando.
Los seguidores estaban pasando una disciplina dolorosa. Y cuando somos hijos de Dios o cuando nos convertimos en hijos de Dios, es probable que a veces las lecciones de la disciplina se hagan difíciles de aprender. Entonces, ¿cómo muchos reaccionan? ¿Y cómo debemos nosotros reaccionar ante la disciplina? Primero, dice allí en el verso 5, hijo, no menosprecies. Mire, ¿qué es lo que está diciendo? Que muchos reaccionan de una manera insensible ante la disciplina del Señor. Mire, muchos son insensibles, menosprecian, ignoran. Eso es lo que significa la palabra menospreciar. No toman en serio, están pasando un tiempo de disciplina y no se ponen a meditar. ¿Qué dice el gran escritor, el sabio Salomón? O mejor dicho, el salmista. Enséñanos a contar nuestros días, que traigan al corazón sabiduría. ¿Qué dice? Y ahora sí Salomón, cuando tú fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, reflexiona, medita. Él nos también dice, es mejor ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Cuando usted está con una madre que ha perdido a su hijo o con un hijo que ha perdido a su madre, él está pasando un tiempo de aflicción, a veces un creyente, y a veces el creyente se quiere desanimar, dice, pero si yo le sirvo al Señor. Entonces usted también analice, él tiene que analizar, y usted también, si participa de aquel momento, analice, porque mañana usted puede estar en esa situación. ¿Y qué vamos a hacer? Muchos no la meditan, muchos no entienden por qué están pasando ese tiempo de dolor. Por eso, tómese un tiempo para reflexionar. Sin reflexionar en la razón en que estamos experimentando esa disciplina, nos perdemos una gran lección. ¿Qué más pasa? Dice el versículo 5, ni desmayes cuando eres reprendido. Muchos, cuando están pasando un tiempo de disciplina, se sienten intimidados, se sienten con miedo, desmayan ante la disciplina del Señor. Cuando la disciplina del Señor es para ayudarnos, como vimos en el caso de Pablo, es para hacernos fuertes. Pablo, ¿qué dice? Derribados. Mire, a veces la disciplina del Señor, la experiencia, si es por castigo, sea que es para protegernos, o sea que es para santificarnos, usted puede sentirse derribado. Creo que el ejemplo más clásico es de Job. Él estaba pasando un tiempo de disciplina, un tiempo de prueba. Usted puede decir, ¿acaso no fue enviado eso por Satanás? Sí, él fue el instrumento. Pero a su vez, recuérdese que Dios es soberano. Dios permitió toda esa disciplina en la vida de Job para que él después pueda decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Recuérdese que aunque usted se sienta derribado, la disciplina de Dios no es para derribarlo, es para hacerlo fuerte. Fortalezcas en el Señor, pero no ignore. Eso es lo que también otros hacen. Y es parecido a menospreciar. Muchos ignoran la disciplina del Señor. Mire lo que nos dice Job 9:10. Job capítulo 9, el verso 10 dice, Él hace cosas grandes e incomparables y maravillosas sin número. mire, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. A veces usted está pasando, mire, la experiencia de Job era una
experiencia incomprensible. Él decía, pero si yo he sido pie para el cojo, ojo para el ciego. Yo era un hombre que el Señor, ¿cómo habla de Job? Justo, recto, perfecto y apartado del mal. Pero Dios estaba permitiendo, porque a su vez de esta manera Él iba a mostrar sus maravillas sin número. Entonces, cuando usted y yo ignoramos la disciplina de Dios, es no considerarla como disciplina. La gente en el mundo, ¿qué dice? No, pero si las cosas pasan por casualidad. No pienses que eso no tiene nada que ver con Dios. Es cosa de la casualidad. La Biblia dice que Dios es soberano y su mano se encuentra en todas las cosas. En todas las cosas. En lo que él pasó, él pudo ver la disciplina de Dios. Él tenía que crecer. La disciplina que pasó Job fue por dos razones. Una, para prevenirlo, para protegerlo de que él sea una persona que se autojustificaba, que se creía tal vez superior. Pero también fue para purificarlo, para que él pueda, como dice más adelante, de oídas te había oído. Y hoy ese claro ejemplo es para nosotros, amados hermanos. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante la disciplina? Job derivó enseñanzas de la disciplina. Él puede decir, ahora mis ojos te ven, porque yo soy polvo. Yo soy polvo y ceniza. Mire lo que dice el escritor del Salmo número 119. Versos 67 y verso 71. Ahí usted ve cómo derivó enseñanzas de la disciplina el escritor del Salmo 119. Verso 67 y luego el verso 71. Antes que fuera humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. 71. Mire, ¿qué dice el escritor? No sabemos quién es el escritor del Salmo 119, pero yo puedo decir que tal vez, aunque David no haya escrito estas palabras, David pudo decir algo similar. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba. Porque David se descarrió, se salió de la senda derecha del Señor. Pero cuando fue confrontado, él tal vez pudo decir, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Él aprendió. Entonces, la disciplina que se ejerce con amor duradero convierte a los niños en adultos fuertes. Mire lo que nos dice, volviendo a Hebreos capítulo 12. Mire lo que nos dice el verso 6. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, ahí usted ve la realidad de la disciplina de Dios. Muchos dicen, ¿y por qué? O se preguntan, ¿por qué Dios nos disciplina? Yo creo que mejor deberíamos preguntarnos, ¿por qué no lo hace? Porque el autor de Hebreos deja clara que la disciplina es indicación del amor de Dios. Por el contrario, la falta de disciplina representa que Dios no nos toma en cuenta como suyos. Entonces, de esto usted puede encontrar dos realidades. Dos indicaciones hacia dónde la disciplina nos señala. Primeramente dice que la presencia de la disciplina es prueba de que usted y yo somos hijos. Yo le voy a leer volviendo a Job. Usted manténgase allí. Pero le voy a leer porque de Job podemos aprender mucho. En el capítulo 5, el verso 17. Esto se le dijo a Job, le dijo un hombre llamado
Lo dijo Job, creo, lo dijo Job o lo dijo Elifaz. Dice así: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. No menospreciemos, recuérdese lo que ya vimos. ¿Cómo usted y yo tenemos que responder? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Tenemos que apreciar, aun cuando somos disciplinados, y aprender la enseñanza, derivar enseñanza. Entonces, ¿a quién es la disciplina? La disciplina del verso 7 no se refiere solo a aquella disciplina que se ejerce al cristiano principiante. No, es incluso para los cristianos maduros. Aún los cristianos maduros necesitan disciplina. Por tanto, la ausencia de la disciplina de Dios prueba de que no somos hijos. Dice el verso 8, mire lo que dice el verso 8 ahí. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire, si usted no recibe la disciplina, ¿qué es? En otras palabras, es creación nomás. Pero no es un hijo adoptado, no ha sido una nueva criatura. Por eso es que muchos dicen, pero el hermano no se congrega, no le pasa nada. Y no le hace nada. ¿Sabe por qué muchas veces pasa eso? Porque ese que usted cree que es un creyente, no es un creyente. No es un hijo de Dios. No ha tenido un verdadero encuentro, no ha tenido un nuevo nacimiento. Entonces, ¿Dios cómo lo trata? Como a bastardo. Antes esa palabra era como un insulto. Hoy casi ya no se la utiliza la palabra bastardo. O sea, bastardo hijo ilegítimo. A los que son entenados. Exacto, un hijo ilegítimo que lo tuvo con otra mujer que no era su esposa. Mire, se le dice bastardo. Entonces, ¿en qué lugar usted quiere estar? Mire lo que dice el verso 7. El verso 7 ahí en Hebreos 12:7, porque leímos el 8, ahora lee el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mire, si soportáis la disciplina, debemos soportar, debemos recibirla, debemos derivar enseñanza. Ahora, ¿qué va a pasar? Muchos padres, después de que disciplinan a sus hijos, ¿saben lo que hacen? Ven para acá. Porque el padre al que corrige lo ama y ese padre le duele. Y lo coge y lo abraza y le dice, por esta razón te discipliné. Por esta razón, porque te portaste mal, porque no me hiciste caso, porque hiciste un error, porque no te portaste como un creyente, porque de esa manera estás deshonrando a la familia. Y lo coge y lo abraza. Vimos la semana pasada o en esta semana, creo que fue el domingo, fue la parábola del hijo pródigo. Cuando regresó, lo abrazó, lo besó, lo vistió, le puso calzado, le dio el anillo. Pero todo ese proceso que estuvo fuera de la casa fue la disciplina, porque estaba fuera de la cobertura del Padre Celestial. Asimismo, hermanos, no ignoremos, no seamos insensibles, no nos sentamos intimidados, sino respondamos de una manera correcta a la disciplina del Señor, porque la disciplina es para los hijos. Quiero que veamos unas últimas cosas, verso 9 y verso 10, ahí en el capítulo 12 de Hebreos. ¿Qué dice? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mire, Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia
a los que en ella han sido ejercitados. Mira, aquí el autor de Hebreos utiliza un ejemplo de la vida cotidiana. Los padres humanos nos disciplinan, pero nos disciplinan de manera imperfecta. Pero ¿qué hace la gente con su padre que lo disciplina? Aunque sea imperfecta la disciplina, lo respetaban, porque sabían que era para su bien. ¿Cómo o cuánto más debemos nosotros ceder a la disciplina perfecta de Dios? Con esto el autor, ¿qué está haciendo? Señalando la fundamentación. Y esto es lo que quiero hablar ahorita, la fundamentación. ¿Por qué Dios ejerce disciplina? Sabemos los propósitos, hemos visto algunas cosas, pero ¿por qué? Porque nuestros padres humanos nos disciplinaban como a ellos les parecía, mas nuestro Padre Celestial nos disciplina para lo que nos conviene. Exacto. Mire, los padres, aun con las mejores intenciones, un buen padre a veces comete error. A veces es muy duro la disciplina. A veces es inmerecida la disciplina porque fue otro el que hizo eso. A veces el padre recibió mala información. Oiga, su hijo se portó mal en el colegio. Y no fue el hijo de él, sino fue el hijo del vecino que estudiaba junto con el compañero. Y el hijo llegó y le dio una tunda. Y después le dijo, no es su hijo. Y ahora el padre dice, perdóname, hijo. Pero ya lo disciplinó, ya lo castigó. Pero ese hijo, si es un buen hijo, le va a decir, bueno, papá, está bien, yo también muchas veces he hecho cosas, te perdono. Pero Dios no comete errores y Él siempre va a disciplinarnos con justicia, con firmeza, pero para lograr propósitos perfectos. Y de ahí se deriva la segunda causa de la fundamentación para la disciplina de Dios. Nuestros padres humanos nos disciplinan por razones terrenales, mas Dios, los propósitos, los fundamentos de Dios son por razones celestiales. Los padres quieren que sus hijos lleguen a ser buenos ciudadanos, buenas personas en esta tierra, pero eso es algo terrenal. Dios nos disciplina. Además, la disciplina va a servir aquí en la tierra. Va a servir para que usted sea aún un buen ciudadano. Tiene propósitos aquí en la tierra. Pero la disciplina de Dios nos moldea más allá de ser ciudadanos responsables. Su enfoque superior, su perspectiva es de mayor amplitud, porque la disciplina de Dios nos dirige hacia la eternidad. Nos dirige porque vamos a ser ciudadanos de los cielos, y en los cielos no entra ninguna cosa corrompida. Por eso es que tenemos que pasar la disciplina para ser purificados, santificados. Y por último, que dice el verso 11, ahí usted ve los resultados de la disciplina de Dios. Mire, ahí usted ve el fruto, los resultados del trabajo de Dios nunca pueden ser otra cosa que maravillosos y majestuosos. Sus propósitos son perfectos. Dios nos da buenas razones para esa confianza al revelarnos el diseño, la meta última para nosotros. Los resultados de la disciplina de Dios son para que usted y yo reflejemos en primer lugar su santidad. Mire lo que dice ahí en el verso 11. Es verdad, el verso 10, la última parte dice, para que participemos. Mire, entonces esto es para que usted y yo participemos, para que reflejemos la santidad de Dios. En segundo lugar dice, es verdad, el verso 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Mire, fruto apacible, esto habla de paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahí usted ve. Un cristiano que pasa, una persona que pasa por un tiempo de disciplina, una experiencia difícil, él puede soportar cosas más difíciles y las va a soportar con mayor temple, con mayor paz, con mayor paciencia.
Usted puede ver los resultados de la prueba. Pablo, que diga, el escritor de Santiago, Pedro también nos presentan razones por las pruebas. Lo que va a producir, la prueba produce paciencia. Pero mire, va a producir un fruto apacible ¿de qué? De justicia. Entonces mire, usted va a reflejar ahora la justicia de Dios. Entonces, ¿para qué la disciplina? Los resultados, si usted soporta, usted va a ser un creyente que va a caminar o va a reflejar la santidad, la paz y la justicia de Dios. A menudo, las pruebas que nos llevan a la madurez son terribles, son dolorosas. Pero ¿quién desea seguir siendo un niño para toda la eternidad? Yo no. Yo creo que nadie desea quedarse como un niño, enano, como otros podrían decir. La disciplina es para que maduremos. Dios quiere convertirnos, y creo que ese debe ser nuestro deseo, convertirnos en discípulos adultos, maduros del Señor. Yo creo que tenemos que querer tener esas características que Él desea inculcarnos a través de su amor perfecto. Características que solo serán evidentes si confiamos en Él, si confiamos en el amor correctivo, en su disciplina, porque Jehová al que ama, disciplina como el hijo a quien Él quiere. Amén.